Hola, ¿qué tal? Hola, buenos Buenos días a días. todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues bienvenidos otro viernes más a uno de nuestros webinars en directo desde la Universidad Complutense de Madrid. Nosotros somos el grupo de seguimiento de la biodiversidad y bueno, también bajo la protección, el patrocinio de la colección de entomología UCME de aquí de la universidad. ¿Qué tal? Pues hoy habéis visto el título, ¿no? Hoy vamos a hablar de insectos polinizadores en huertos urbanos. Y esto es porque desde hace pues unos cuantos meses, pues por aquí con nosotros hay un nuevo ente, un nuevo ser. ¿Qué tal voy? Bien. ¿Bien? Lo digo por ti. Asumo. Tenemos aquí a Inés, la habéis visto que últimamente ha salido en nuestros webinars. Y bueno, pues es que ha empezado con nosotros a colaborar más estrechamente y se ha atado la manta a la cabeza y ha dicho, pues vamos a hacer una tesis sobre precisamente polinizadores en huertos de Madrid. Ya ella nos contará por qué. Y nada, pues digamos que es nuestra reina, nuestra abeja reina. Sí. ¿O eres más de obrera? Sí. ¿Eres más de obrera? Creo que sí. Yo de zanga, ¿no? Bueno, pues nada, sin más, pues vamos a comenzar a hablar un poco, un poquitín de lo que sabemos sobre polinizadores en huertos urbanos, ¿vale? Bueno, yo creo que no hace falta... A ver, espérate. A ver, no hace falta que contemos qué es la polinización, ¿no? Todo el mundo ha tenido esa conversación con los papis de la semillita, tal cual, ¿no? Simplemente queremos recordaros que hay plantas, como veis aquí, que se autofecundan solas, ¿vale? Luego hay plantas que necesitan pues el aire u otros factores, ¿no? Puede ser humedad o temperatura o yo qué sé, la lluvia también para fecundarse. Y luego hay plantas pues que necesitan a otros animales, en este caso, ¿vale? Pues para fecundarse a sí mismas, como veis aquí, o para fecundarse unas entre otras, ¿no? Y así aumentar la diversidad genética. Ya está, ¿no? Todo el mundo sabe. Creo que es Vamos, suficiente. mis hijas con 9 años llevan ya por lo menos 2 o 3 años viéndolo en el cole, ¿no? Bueno, pues entonces, dicho esto, pues vamos a ver quiénes son en este caso, los artrópodos polinizadores. Entramos en materia. Bueno, yo creo que cuando pensamos en polinizadores, la mayoría instintivamente pensamos en las abejas, ¿no? Hoy vamos a hablar de abejas, pero también vamos a hablar de otros grupos que son polinizadores. En el caso de la familia de los himenópteros, vuelvo a repetir que las abejas son las reinas, pero también polinizan otros grupos como las hormigas y las avispas. ¿Qué ocurre con las hormigas? Bueno, siempre ha habido ahí un debate de si polinizan, no polinizan. Creo que ya conoceréis a las hormigas un poquito más por algunos seminarios que ha habido otras veces y sabréis que son muy golosonas, que les gusta lo dulce. ¿Y de dónde encuentran dulce? Pues por ejemplo del néctar que producen las flores. ¿Qué ocurre? Que se alimentan de ese néctar, pero el polen no lo quieren para nada, a veces incluso destrozan las partes genitales, por así decirlo, de las flores, impiden la polinización, a veces incluso quitan a los que van a polinizar, pero realmente sí que se ha comprobado que también intervienen en la polinización y que el polen se les queda pegado en los pocos pelitos que puedan tener por el cuerpo y al ir visitando una flor y otra, pues acaban polinizando. ¿Son pocos los ejemplos? No, cada vez son más, cada vez los expertos van aumentando la lista de hormigas que intervienen en la polinización. Algunas tan comunes como las mesor, las camponotus, las cataglyphis, algunas de las que ya estamos acostumbradas en este ambiente urbano. Algo similar, entre comillas, ocurre con las avispas. ¿Qué son avispas? Bueno, la gran duda, ¿no?, de la biología. Bueno, pues vamos a decir que son avispas todo aquello que no sean ni hormigas ni abejas, por así decirlo. Realmente hay cerca de unas 115.000 especies en el mundo y en líneas generales podemos decir que son o bien parásitas o bien depredadoras y su función es el control de poblaciones pues, por la depredación. Pero realmente hay ejemplos
de adultos que van a ser polinívoros o bien que van a necesitar un aporte de néctar durante pues, su época adulta. Vuelven a tener pocos pelitos, como le ocurre a las hormigas, algunas un poquito más, pero bueno, pues al alimentarse de ese néctar o bien del polen directamente van a permitir la polinización de las flores. Un poquito más secundario, más accesorio, pero bueno, ahí está su contribución. Ahora, dentro de la familia, las importantes desde luego son las abejas. Bueno, abejas hay tropecientas mil, fijaos que solo en la península ibérica hay cerca de unas 1100 especies citadas, que ya está bien. Y bueno, vamos a desmentir algunas cositas que creemos saber sobre las abejas y que no son así. Bueno, realmente cuando pensamos en abeja pensamos en esa abeja maya que trabaja en una fábrica de miel ahí sin descanso para que luego venga un oso y se la coma, básicamente, ¿no? O para que nos la comamos nosotros. Bueno, pues para empezar, se estima que solo el 10% de las abejas son sociales. Solo viven en comunidad un 10%. El resto son o bien parasitas o bien individualistas, por así decirlo. Y eso de que viven en una colmena estupenda y preciosa también es otro mito. Hay algunas que sí producen colmenas, pero en líneas generales suelen aprovechar o bien agujeros que construyen en el propio suelo, o bien grietas entre rocas, entre edificios, o bien aprovechan incluso los nidos de otros animales como lo hacen los abejorros y pues se montan ahí la colmena, las que sean sociales. Ahora, lo que sí que es cierto, y en eso no nos equivocamos, es que son las más especializadas en la polinización. Tal es el punto, y en este caso son solo las hembras, porque bueno, los machos también se alimentan del polen, pero ellos van a su rollito, comen y me olvido de los demás. Pero las hembras no solo están especializadas en alimentarse del polen, sino que es que encima están especializadas en presentar estructuras que les van a facilitar ese transporte de polen. Seguro que habéis visto, y os enseño esta imagen de la izquierda, esta de aquí es una apis mellifera, una abeja de la miel común, normal y corriente, pues seguro que habéis visto abejitas que en las patas traseras llevan una bolita amarilla, naranja, dependiendo de dónde proceda el polen, pegada. Bueno, pues eso ya os lo he dicho, es una bolita de polen que van aglutinando y se pegan en las patitas o en una estructura especial que tienen para poder transportarlo. Bueno, tal es el nivel de especialización que no solo lo portan en las patitas, sino que bueno, en algunas familias, las escopas, que así se llaman a los órganos que recogen el polen, los tienen en posición ventral, como si lo llevasen en la tripita. Algunas incluso, bueno, pues esas patas se han transformado. Aquí os presento una dasipoda que la llamamos abeja de pantalones, bueno, evidentemente, porque esas escopas están tan hipertrofiadas que parece que lleva pantalones cuando van súper cargaditas de polen. Bueno, pues igual que las hembras son las únicas que son capaces de portar el polen, también las hembras son las únicas que nos pueden picar, porque solo las hembras presentan el aguijón. Y aquí va otra desmitificación, eso de que cuando nos pica una abeja se muere. Lo siento, no es verdad. Ocurre, por ejemplo, en la abeja de la miel, esta que tenemos aquí a la izquierda, porque el aguijón tiene una serie de proyecciones laterales, así a modo de arpón. Cuando se pincha en nuestra piel, se queda hincado y no le es posible retraerlo, por así decirlo. Aparte lo tiene conectado a su sistema digestivo y cuando intenta sacarlo, pues básicamente la pobre abeja se descuajaringa. Incluso a lo mejor, si os ha picado, habéis visto que se queda como un hilillo ahí pegado, blanquecino. Bueno, pues ahí tenéis a las tripas de la abeja y esas sí que se mueren. Pero en lo que respecta a las demás, son capaces de eyectar el aguijón una vez que nos han pinchado. O sea que no corren peligro ninguno. Lo siento por los que teméis a las abejas. Ahí lo dejo. Ahora, otros grupos que polinizan. Bueno, a lo mejor sí que estáis más acostumbrados a oír que son polinizadores las mariposas. A lo mejor no tanto que hay moscas polinizadoras y que los coleópteros también pueden ser polinizadores. En el caso de las moscas, son varias las familias que intervienen en la polinización. Por ejemplo, los conópidos, por ejemplo, los bombílidos. Vamos a hablar de los sírfidos, que es la familia más especializada de moscas en la polinización. Se estima que hay cerca de 430 especies de sírfidos en la península ibérica y son muy interesantes porque van a aparecer principalmente en ambientes fríos y húmedos. Eso no significa que en las épocas de verano o en ambientes calurosos no vayan a estar, sino que además pues las vemos en otras épocas del año y nos permiten ampliar un poco el registro de polinización. Y otra cosa interesante que tienen es que son bastante generalistas. Si bien en otros grupos de polinizadores hay muchos casos de especialización de alimentación, los sírfidos se comen todo lo que pillan y contribuyen en líneas generales a la polinización.
¿Qué les ocurrió a los escarabajos? Bueno, ya sabéis que es un grupo megadiverso y que entre la cantidad de familias que hay, por narices tenía que haber alguna que interviniese en la polinización. Bueno, pues se estima que son 40 las familias antófilas. Y se dice antófilas y no polinizadoras porque, bueno, todavía está un poco en debate la implicación que tienen en la polinización. Lo que sí que se sabe es que aquellas especies que se alimentan de polen lo hacen y además sobremanera. Algunas están especializadas en la recolección del polen y tienen mucho pelito en el cuerpo. Otras están especializadas en alimentarse del néctar y tienen estructuras, aunque tengan unos aparatos bucales muy chiquititos, tienen estructuras que les permiten recoger el néctar, bueno, a pesar de esos aparatos bucales masticadores, como os decía, y por lo tanto contribuyen a la polinización. ¿Problema que tienen? Bueno, pues que les gusta pasar mucho tiempo en la misma flor. En ese tiempo que pasan se cargan sobremanera de polen, pero visitan menos flores en comparación con otros grupos. Ahora, cuando las visitan, el regalo que llevan es interesante. Último grupito del que hablamos, las mariposas. Bueno, de las mariposas seguro que ya sabéis muchas cosas porque ya hemos hablado muchas veces de ellas. Sabéis que en la familia de los lepidópteros hay un montón de especies ibéricas, pero vamos a referirnos a los ropalóceros, a las mariposas diurnas, unas cuantas especies también. Ahora, igual que en el caso de los escarabajos, no hablábamos de un aparato bucal especializado en la recolección del polen o del néctar, en las mariposas es el mejor ejemplo. Y tenemos la Spiritrompa proboscis, que aquí la tenéis como la va desenrollando un poquito así tímidamente, la mariposa. ¿Qué es esta estructura? Bueno, pues realmente es un órgano succionador que introducen en la flor para llegar a los nectarios y alimentarse del néctar. Se pensaba también que las mariposas eran ladronas de néctar y que no intervenían en la polinización, pero bueno, pues se ha comprobado que bien en las alas, bien en los pelitos que tienen en el cuerpo, el polen se queda impregnado y como les gusta mucho pasar de flor en flor, al final intervienen en la polinización de una forma muy importante. Ahora, ¿cuál es la importancia de la polinización? Bueno, para terminar de resumir lo de antes, si tuviésemos que hacer un ranking de polinizadores, en primer lugar se quedarían las abejas, en segundo lugar, aunque parezca que no, se quedarían los sírfidos y luego ya el resto de grupos. Lo que sí que se sabe es que aunque las abejas son las que más contribuyen a la polinización, el resto de grupos sumados contribuyen igual o más que las abejas por separado. Así que todos estos grupos en común van a intervenir, por un lado, en la reproducción de prácticamente el 75% de los cultivos que destinamos para consumo, de los cuales un 80% son plantas con flor. Esto significa que además van a intervenir en aumentar la productividad agrícola. Se ha comprobado que en muchas plantaciones la presencia o ausencia de polinizadores va a afectar a la productividad de esa plantación. Evidentemente de forma positiva cuando estos polinizadores están presentes. Eso quiere decir que además van a asegurar la diversidad genética de los cultivos y no solo la autofecundación de las plantas, sino pues la transmisión de material genético entre unas flores y otras, lo que a la vez puede suponer una mejor adaptación, mejores cualidades para el consumo, etc. Y pues así para redondear, pues que intervienen o que nuestra alimentación depende en 1/3 de la actividad de estos polinizadores. Vamos a hablar de guita, vamos a hablar de números. Se estima que de media al año los recursos que nos proporciona la polinización ascienden a los 400.000 millones de dólares, que ya está bien. Pensado de otra forma, se han hecho estudios para entender cómo afecta la presencia o ausencia de polinizadores en la viabilidad de los cultivos. Y bueno, si os fijáis aquí, solo cerca del 15-16% de los cultivos no tienen efectos significativos ante la ausencia de polinizadores, pero todos los demás, en un 12%, la viabilidad de la producción desciende en un 90% cuando desciende el número de polinizadores, del 40 al 90% la reducción, un poquito, en un grosso modo así, un grupo un poco más grande, del 1 al 40% se ve afectada su viabilidad, o sea que en líneas generales la ausencia de esos polinizadores o la disminución de sus poblaciones afecta al cultivo, afecta a esta suma total y afecta a nuestra dieta y a nuestro consumo. Bueno, pues por el momento, como veis, todavía no nos hemos metido en las huertas. Estamos hablando solo de polinizadores. Y es que estamos en un momento
nos ha tocado vivir un momento pues, muy interesante, pero es un momento en el que también, pues, estamos en crisis, ¿no? Para en muchos factores, en muchas, demasiadas cosas, ¿no? Y uno de los elementos con los que estamos en crisis es precisamente el tema de los polinizadores. ¿Qué sabemos al respecto? Porque esto lo hemos venido sabiendo, aunque ya teníamos algunos indicios desde hace 40, 50 años. Realmente ha sido en los últimos 10, 15 años cuando nos hemos empezado a encontrar ya con evidencias, ¿no? Y evidencias contrastadas desde el punto de vista científico. Por ejemplo, un estudio realizado en Alemania, en cultivos en Alemania, nos demuestra esto, bueno, la escala que veis ahí es logarítmica, ¿vale? Entonces no se corresponde con la realidad. Pero digamos que, fijaos, desde 1990 hasta, realmente el estudio abarca hasta 2014, ha habido una reducción, aunque no se note aquí porque ya os digo que la escala es logarítmica, ha habido una reducción en la biomasa de los polinizadores de un 75%. ¿No os parece una burrada? Y es que además no es que se haya visto que unos años sube y baja, sí, es que esos ciclos existen, pero fijaos las tendencias, la tendencia es totalmente a la baja. O sea, directamente contamos ahora solo con un 25% de los polinizadores. Esto me parece que ya lo hemos comentado alguna vez que otra, ¿no? ¿Quién no ha ido hace 20, 30 años, por ejemplo, de aquí de Madrid a la playa y volvía con el coche todo plagado, todo negro, todo, bueno, había que lavar todo el limpiaparabrisas, o sea, todo el parabrisas, todo. Ahora rara es la vez que nos ponemos a lavar el coche, ¿no? En los frontales porque no vemos, ¿no? Imaginaos la disminución en diversidad que hemos sentido últimamente. Y no precisamente por los coches, sino por otras causas que ahora veremos. Fijaos también otro tipo de estudios, ¿no? Realizados en la Unión Europea. Estos son datos de los sistemas de seguimiento de mariposas. Fijaos que desde 1990 hasta más o menos la actualidad, esto es abundancia de individuos en las poblaciones. Fijaos que ahora contamos solo con un 60% de los individuos que teníamos pues hace 25 años, ¿vale? Y esto, si nos fijamos en mariposas, tened en cuenta que estamos observando insectos, en este caso, dentro de los artrópodos, que son grupos que no son, primero, no muy conocidos, no tan conocidos como podrían ser los vertebrados, no se les ha prestado tanta atención y últimamente, sí, en los 10, 15, 20 últimos años es cuando pues, las autoridades y gestores y demás pues hemos empezado o han empezado a hacerles caso, ¿no? Digamos que como son grupos difíciles, no podemos examinar todos los grupos, pero sí miramos aquellos grupos que, como decía Inés, esto pues pueden ser los más interesantes. Entre ellos, por ejemplo, abejas y mariposas. Fijaos que dentro de casi 2000 abejas examinadas, bueno, se ha examinado el estado de conservación en Europa, ¿no? De casi 2000 abejas y más de 400 mariposas. Para las mariposas tenemos más datos que para las abejas, ¿no? Porque son más vistosas, son más populares, etcétera, son más fáciles de identificar. Pero fijaos que quitando aquellas para las que no tenemos información, porque es difícil si solo capturamos un bicho o no tenemos suficientes datos para poderlos estudiar, fijaos que hay al menos casi la mitad de abejas que ya están, o las deberíamos tener, con una preocupación menor. Ya tienen cierto grado de vulnerabilidad y que deberían estar en ciertos procesos de conservación. Fijaos las mariposas. De las mariposas sabemos un poco más, bueno, bastante más, y fijaos que, si acaso, de esas 421 mariposas, solo de 4 no tenemos evidencias suficientes para saber cuál es su estado, pero es que del resto sabemos que todas en estos momentos están sufriendo los efectos cuales sean, ¿no? Pero seguramente de cambio climático y sobre todo dirigidos por el ser humano. Entonces, ¿no creéis que es el momento de que quizá ya reaccionemos, que nos pongamos a hacer algo, ¿no? Bueno, pues sí, han surgido diferentes pues iniciativas, en concreto en la Unión Europea, ¿no? Para no solamente examinar el estado de conservación, sino también para la conservación de los polinizadores. Bien,
¿qué factores? ¿No? Nos preguntamos primero, porque esto es una primera fase, lo que tenemos que ver es, bueno, que realmente qué factores están afectando a los polinizadores. Y es verdad que hemos observado esta bajada en la abundancia y en la biomasa de los polinizadores, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues fijaos, se han hecho varios estudios y, y se han observado qué factores, ¿no?, han tenido más o menor impacto, incluso impactos de tipo positivo o negativo o neutro sobre diferentes grupos de polinizadores. Mirad aquí, los colores están indicando cuál es la orientación de esos factores, ¿no? El efecto de esos factores. Cuando es rojo o naranja es negativo o, bueno, puede ser negativo y positivo respectivamente, ¿no? Solo hay dos posibilidades que nos dan impactos positivos. Pero fijaos que factores tales como el uso de químicos, ¿no?, plaguicidas, fertilizantes, abonos, y la contaminación no solamente de gases y metales, sino también ambiental de cualquier tipo, ruido, luces, ¿no?, pues están influyendo hacia una mayor mortalidad y a una mayor propensión a las enfermedades, ¿no?, y cambios en sus comportamientos y en sus fisiologías. El hecho de la globalización, y globalización pues tal como actualmente la tenemos asumida, pues ha hecho que de forma continua estén entrando especies exóticas invasoras dentro de las diferentes regiones donde pues previamente no deberían estar. Y esto lo que hace es que al final se van sustituyendo algunas de las especies autóctonas, estamos perdiendo diversidad por una diversidad más reducida de ciertas especies concretas, ¿no? Y aparte, todas estas especies exóticas invasoras, pues muchas veces lo que traen consigo es que las especies autóctonas no tienen ninguna resistencia o tolerancia frente a ellas y aparte se ven condicionadas porque se traen consigo a depredadores o parásitos, ¿no? Luego los cambios en los usos del suelo, por ejemplo, usos de tierra y agricultura. Es cierto que ciertos tipos de agricultura pueden ser positivos, pero fijaos que las agriculturas intensivas, tradicionales o convencionales, los monocultivos, pues todo esto favorece también que haya una reducción en los polinizadores. Bueno, hay diversos, bueno, cambios climáticos también en general, ¿no? El cambio climático, pues el aumento de las temperaturas, pues sí, por un lado favorece el aumento de las tasas de reproducción y de los ciclos, pero también está, por ejemplo, en el caso de los polinizadores, está limitando el tiempo que pueden estar yendo de flor en flor, porque se está limitando el tiempo o sea, los ciclos de las plantas de las que dependen, ¿no? Mirad, este es un gráfico en el que podemos ver qué importancia tienen los diferentes factores. Una cuarta parte de la reducción de los polinizadores tiene que ver con la agricultura tradicional, intensiva, que usa, como ya sabéis, pues ciertos tipos de plaguicidas, que rotura las tierras de cierta manera, que no permite que haya más que un número limitado de cultivos y extensivos, etcétera, ¿no? Otro 12% tiene que ver con el uso de plaguicidas directamente. Bueno, plaguicidas, fertilizantes, abonos, etcétera, ¿no?, artificiales. Y luego el resto, como veis, pues más o menos pues tienen que ver con la urbanización, el uso de, bueno, cambios de usos de suelo en general, etcétera. Cambios también en los comportamientos o en los atributos de las especies, etcétera. Bien. Entonces en la ciudad, ya nos vamos metiendo en la ciudad, ¿vale? Nos acercamos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué les influye a los polinizadores para que, o sea, sabemos, tenemos la experiencia de haberlos visto en la ciudad, ¿no? Si estos medios son tan agresivos en general para los insectos, ¿qué es lo que les hace meterse en la ciudad? Bueno, pues en cierto modo, pues como cualquier otro animal o cualquier otro ser vivo, pues están guiados y están sometidos a una serie de factores ambientales, ¿no? Los primeros factores ambientales que van a influir sobre un insecto, que como ya sabemos, pues son ectotermos, ¿no?, y necesitan temperatura y humedad concretas externas para su actividad, pues tienen que ver precisamente con la temperatura y la humedad. Básicamente esto, pero sobre esto no tenemos ningún control a corto plazo, ¿no?, el ser humano. Si sabemos que si hemos provocado de alguna manera una rapidez en este cambio climático, pues entonces sí estamos perjudicándoles de alguna manera, ¿no? Bien, pero fijaos que se han hecho estudios
sobre qué factores pueden estar influyendo a diferentes grupos de polinizadores en la ciudad. Se ha comparado, por ejemplo, en este estudio, los medios rurales con los medios urbanos. Y, a ver, por no complicarlo demasiado, aunque ahí lo tenéis, podéis parar la imagen en cualquier momento, fijaos que tanto adípteros como en coleópteros, como en himenópteros, como en abejas, lo que más les afecta es lo que llaman aquí la densidad del borde. ¿Qué significa esto? Básicamente es la relación la relación entre perímetro y área. Esto es una ley física, básicamente. Cuando disminuimos el perímetro, ¿vale? Esto, pues disminuye el área, ¿vale? Y el área disminuye mucho más rápido que el perímetro, ¿vale? Pues está a otra escala. Estamos hablando de un perímetro que es lineal y un área que está en segundo grado, por así decirlo. Cuando aumentamos el perímetro, el área aumenta, pero mucho más, ¿vale? Entonces, por explicarlo un poquito, cuando tenemos pequeños espacios, se van a ver más afectados que cuando tenemos grandes espacios continuos en la ciudad. Es decir, si tenemos en la ciudad zonas verdes continuas o una mayor conectividad entre esas zonas verdes, pues vamos a tener una mayor biodiversidad de estos grupos y les va a ir mejor, ¿vale? Y se puede entender también de esta manera. Fijaos que en un ambiente natural, rural, pues los servicios de polinización y la riqueza de polinizadores está a tope, ¿vale? Pero según nos metemos hacia el interior de la ciudad, ¿vale? Los servicios de polinización y las especies de polinizadores pues disminuyen mientras aumenta la fragmentación de los hábitats. O sea, cada vez tenemos a lo mejor pues menos zonas verdes, continuas, incluso llegan a desaparecer, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que más les afecta a los polinizadores, la continuidad de los medios naturales, ¿vale? Bien, ¿y qué polinizadores nos vamos a encontrar en las ciudades? Bueno, pues se han hecho varios estudios al respecto. Por ejemplo, uno de los primeros estudios más conocidos se realizó en Roma, pues hace ya más de 10 años, en el que se veía cuál había sido, pues, la extinción, cómo había ido de rápido la extinción de ciertos grupos animales, ¿vale? Fijaos, bueno, fijaos en las barritas negras, básicamente, ¿vale? Esto va desde 1900 hasta el 2000. La barrita negra, ¿vale? Si esto estuviera representado por puntitos, veríamos como una línea continua, ¿vale? Pues esto es el número de especies acumuladas que se van extinguiendo localmente, que van desapareciendo de la ciudad. Entonces, si os fijáis, a lo largo del siglo pasado, pues casi todos los grupos han ido desapareciendo de la ciudad. ¿A qué es debido esto? Pues ya se sabe, ¿no? A un efecto de fragmentación, de urbanización y de desaparición de zonas verdes, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda en la ciudad? Pues fijaos, si en un medio rural tenemos, por ejemplo, especies especialistas y también generalistas, y también tenemos pequeñas y grandes especies, ¿no? De cuerpo más grande o más pequeño, especies que están más o menos continuas, se reparten a lo largo de todo el año, ¿vale? Especies que tienen su hábitat en sitios muy diversos, pues la ciudad, digamos que actúa como un tamiz. El entrar en la ciudad actúa como una especie de criba en la que, a través de la cual se van perdiendo elementos, ¿vale? Porque no todos pueden introducirse en la ciudad, ¿no? De igual manera. Entonces, en términos generales, lo que tenemos en la ciudad, muy en términos generales, son especies generalistas, de un menor tamaño, que no tenemos tanta variedad, aparecen en algún momento, pero no ocupan todo el año, ¿vale? Y especies pues que tienen también hábitats muy restringidos, ¿vale? Digamos que al final vamos a tener solo una pequeña muestra de lo que hay, y aparte de todo esto, además habría que contar con todas aquellas especies exóticas que nos acompañan al ser humano y que van a estar presentes en todas las ciudades, ¿no? Al final, pues van a estar con nosotros y van a acompañarnos siempre, ¿vale? Entonces, la composición de las comunidades urbanas, como podéis ver, va a ser pues cada vez más global, más globalizada
cada vez menos diversa, Sí, más homogénea. más homogénea, ¿vale? Pero sin embargo también hay que tener en cuenta que algunas especies pues han encontrado en las ciudades pues una especie de refugio, ¿no? Esto a lo mejor no tanto en las ciudades nuestras, bueno, las que tenemos tan urbanizadas como pueden ser Madrid, Madrid, Barcelona, ¿no? Pero sí en otras ciudades que tienen otro concepto como más extensivo, ¿no? En concreto, por ejemplo, en un estudio realizado, fijaos, en Washington, ¿no? En Estados Unidos, que tienen otro concepto, ¿no? De construcción extensiva, que a lo mejor solo se utilizan pues ciertas ciudades para trabajar, pero ellos viven fuera, ¿no? Pues fijaos que esas ciudades que tienen zonas verdes, pues han actuado muchas veces como islas de diversidad para muchos animales. No solamente insectos, como veis aquí, y crustáceos, ¿vale? Sino también, pues, otros vertebrados. Entonces, ¿qué importancia... ¿Por qué queremos mantener polinizadores en las ciudades? Bueno, pues principalmente es que mantener la biodiversidad hace que todo sea más resiliente, que todo aguante más. Si mantenemos cualquier elemento de la biodiversidad, eso va a justificar que se puedan mantener otros muchos elementos de la biodiversidad que están ligados, que forman redes tróficas con ellos. Entonces, van a contribuir los polinizadores a ese mantenimiento de cualquier zona verde que tengamos y huertos urbanos. Creo que es la primera vez que vamos a nombrar huertos urbanos porque vamos a ir ya al grano. El pin. Y por otro lado también van a favorecer la subsistencia de plantas silvestres. O sea, en la ciudad al final la fuente, ¿no?, que tenemos de plantas que nos van a entrar en la ciudad van a ser, por un lado, las que entran como exóticas, ¿no?, que las trae el hombre, pero otras también las que están allí regionalmente. Bueno, pues el hecho de que haya allí más plantas, en una ciudad más plantas que le corresponderían por el hábitat en el que están, pues tiene que ver esto con el hecho de que, bueno, que los polinizadores van a favorecer esta subsistencia de estas plantas, ¿no? Van a favorecer, porque además están más acostumbrados o están más adaptados a cierto tipo de plantas que son autóctonas de ese lugar. Y luego, claro, van a facilitar el desarrollo de frutos gracias a la polinización, tanto en zonas verdes, jardines, como en huertos urbanos. Y también, aunque esto queda un poco así zen, pero es cierto, o sea, está demostrado, aportan bienestar al ser humano. El hecho de que den continuidad a las zonas verdes, el hecho incluso, aunque nos pueda parecer, no sé, para algunos nos puede dar un poco de repelús oír un zumbido o ver cierto tipo de insectos, en general está demostrado que la presencia de biodiversidad, y cuanto mayor sea, pues mejor, aporta tranquilidad, salud mental y bienestar al ser humano, ¿vale? También lo hemos dicho, no es lo mismo abrir la ventana cuando te despiertas y ver al vecino pitidos, de enfrente, por ¿no?, ejemplo. el edificio de enfrente con el vecino, que abrir la ventana y encontrarte con un parque, ¿no?, que tienes al lado que están cantando los pajaritos, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa no solo con las aves, ¿no?, sino Sí. pasa también con el resto de insectos. Bueno, vamos ya Al tema. al grano, ya. ¿Veis? Vamos progresivamente, en un gradiente. Estamos poniendo poquito a poquito el gancho. Bueno, vamos a hacer una súper breve historia de los huertos urbanos en la ciudad de Madrid, porque, vamos, nosotros no somos expertos en esto. Es lo que hemos leído o hemos visto por ahí, ¿vale? Entonces, digamos que, a ver, el hombre desde que se ha aposentado en la ciudad de Madrid o en los alrededores de la ciudad de Madrid, pues ha tenido una gran relación. Sabemos que hay restos paleontológicos de asentamientos en Madrid. Pero digamos que, bueno, por acudir un poco al folclore y al mito, vámonos al siglo XI. Tenemos a San Isidro, vamos a ver, que es que nuestro patrón... Por favor, San Isidro Labrador. Claro, nuestro patrón ya tenía huerto, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que la relación de Madrid con los huertos, pues es bastante interesante. Bueno, decimos Madrid, pero es que podría ser cualquier ciudad, ¿no? El caso es que a lo largo de los siglos, pues siempre se han mantenido huertas en Madrid, ¿no? Fijaos, por ejemplo, la calle Huertas se llama Huertas por alguna razón, ¿no? Si vemos mapas antiguos de Madrid, pues vemos huertos en diversos tipos de construcciones o en las cercanías, ¿vale? Digamos que sí es cierto que con el progreso,
pues fueron desapareciendo los huertos, o se fueron echando hacia las afueras, ¿no? A la periferia. Pero digamos que pues después de las guerras mundiales, y especialmente aquí en España, de la guerra civil, pues empezó un efecto migratorio hacia las ciudades y mucha de esta gente que venía a la ciudad pues realmente pues tenía la experiencia de vivir en el campo y echaba de menos pues esos huertos. Con lo cual pues siempre o empezaron de nuevo a surgir cierto tipo de huertos en Madrid. Fijaos estas fotos son del siglo pasado, mediados, un poquitín más allá de mediados del siglo pasado, 50, 60 por ahí. Yo es que me quedé ayer flipado viéndolo, porque, por ejemplo, no sé si reconocéis aquí, este es el río Manzanares, ¿vale? Y estos son huertas. Esto era donde estaba el antiguo Vicente Calderón, ¿vale? Fijaos todas las huertas que hay. O aquí, por ejemplo, este es el Museo de Ciencias Naturales, estos son los nuevos ministerios, esto es Azca, donde está ahora mismo pues cierto centro comercial. Ups. Bueno, pues fijaos todas las huertas que hay, ¿no? Vamos, mi abuela me contaba, porque ella vivía en Ventas, que allí en la Plaza de Toros había huertos y que bajaba donde está actualmente la M30 porque allí vendían plantas y compraban fruta y verdura. O sea que, digamos que hasta más o menos los años 70, 80 del siglo pasado, pues se mantuvieron cierto tipo de huertos, ¿no? Entre, digamos, la guerra civil y los 80 o así, se mantuvieron. Aunque luego fueron desapareciendo debido al efecto de la urbanización, ¿no? Digamos que ha habido un resurgimiento del movimiento de huertos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho surgen, por ejemplo, redes de huertos, ¿no? Municipales. Y yo creo que no voy a contar nada más porque es que digamos que esto lo podéis ver en una exposición que hay ahora mismo en El Retiro hasta el 31 de marzo y que luego estará itinerante por la Dehesa de la Villa y por Prado Longo, que tiene que ver con toda la historia de los huertos, así que hay que verla. Tiene buenísima pinta, la verdad. Uh-huh. Y te cedo el testigo. Bueno, pues con toda esta información y habiendo entendido ya el contexto de los polinizadores a día de hoy, pues surge la idea de trabajar con los polinizadores en el contexto urbano y en concreto en los huertos urbanos como zona de muestreo. Bueno, pues surge la idea de desarrollar una tesis que lleva por título Impacto de los huertos urbanos en la biodiversidad de insectos polinizadores y más cositas que se hacen largas. ¿Y qué busca o cuál es el objetivo de esta tesis? Bueno, pues en primer lugar es conocer la biodiversidad de insectos polinizadores, porque para desarrollar cualquier estrategia de conservación primero necesitamos saber qué tenemos aquí. Entonces, bueno, pues primero informarnos bien haciendo muestreos, ahora hablaremos de eso, para saber qué bichines nos acompañan en las ciudades. Queremos evaluar también cuál es la evolución de esa biodiversidad de polinizadores en un gradiente de urbanización en distintas zonas de Madrid y ver cómo esa urbanización puede tener una implicación que presuponemos que sí, ya os ha dicho Paco algunas cositas, una implicación negativa en la biodiversidad y en la composición de las poblaciones de los polinizadores. Y aparte, demostrar cómo los huertos urbanos, considerados como zonas verdes, como lo pueden ser los jardines o los parques, van a actuar como un reservorio de biodiversidad en las ciudades. Antes Paco os ha dicho un montón de... Os ha dado un montón de información sobre, tendencias que se están viendo en las ciudades últimamente de pérdida de biodiversidad, pero bueno, vamos a pensar en positivo, y es que resulta que en las ciudades también tenemos un montón de factores a favor de esta biodiversidad, y esos factores principalmente son las zonas gestionadas, bien gestionadas, parques, jardines, huertos urbanos, que tienen un riego durante todo el año, que tienen una composición florística estable, flores que florecen a destiempo durante todo el año, es decir, refugio y alimentación siempre que los espacios estén bien gestionados. Bueno, pero es que aparte no nos hemos quedado a gusto con las implicaciones de biodiversidad, sino que hemos dicho, a ver, si vamos a trabajar con huertos urbanos tenemos que entender que los huertos son espacios que se crean para las personas y que una vez que se han establecido las relaciones entre las personas que van a intervenir,
hay un espacio para tratar la biodiversidad, pero realmente, bueno, no tienen por qué fundarse estos espacios para decir vamos a asegurar la conservación de los polinizadores. Eso viene después. Entonces, hemos querido darle una implicación social a este estudio para entender qué relación hay entre esa biodiversidad de polinizadores y el bienestar social y qué implicación tienen los huertos urbanos en la integración en los barrios, en la transmisión de información, en la transmisión de cultura. Así que, bueno, va a ser un poco multidisciplinar este trabajo. Veremos a ver cómo lo hacemos para empezar, que esto se nos escapa un poco de nuestra zona de trabajo, zona de confort. Entonces, bueno, básicamente, a día de hoy, y cada año se apuntan más, en lo que es la red de huertos urbanos de la Ciudad de Madrid, hay unos 60 y tantos huertos inscritos. Nos vamos a quedar con un tamaño muestral más pequeño porque si no, no sería abarcable, y vamos a trabajar con unos 10 huertos que van a estar distribuidos por todos los distritos de la Ciudad de Madrid, y no solo en distintos distritos, sino en distintos ambientes. Habrá algunos huertos en zonas un poco más naturales, por así decirlo, pues ya sea en las cercanías de la Casa de Campo o cerca del río Manzanares, y otros que por el contrario estén en zonas más puramente urbanas, es decir, entre 4 edificios y con la luz que les permitan pasar los edificios cuando hacen sombra. Se pretende utilizar o hacer muestreos durante 2 años consecutivos, una vez al mes. Luego iremos viendo de si eso ya se va reajustando o no, pero esa es la intención. Y la metodología de muestreo va a ser bastante sencilla. Por un lado, se hará un muestreo directo con la red entomológica, y por otro lado se utilizarán las Pan-Traps. Para quien no conozca las Pan-Traps, aprovecho y os explico qué son. Bueno, pues realmente este es un mecanismo bien sencillo. Son 3 platos de colores pintados con una pintura especial fluorescente que sea más atractiva para el espectro de visión de los insectos, que por si no lo sabéis ven en el ultravioleta. Por lo tanto, esas Pan-Traps, o sea, esos pantones que se utilizan para pintar los platitos de plástico, que pueden ser pues de comida a domicilio, les hacen más atractivos. ¿Por qué amarillo, azul y blanco, que son los colores que siempre se utilizan? Bueno, porque se han demostrado que son los más atractivos para los insectos que intentamos capturar, probablemente porque las flores de alrededor tienden a ser también de esos colores y por lo tanto no desentonan en el ambiente. A estos platitos les vamos a llenar con una sustancia con una mezcla de agua jabonosa para hacer de trampa. Y bueno, pues es interesante combinar una metodología con la otra, porque al final cuando usamos las redes a veces nos dejamos llevar un poco por las preferencias de nuestro ojo y capturamos lo más bonito o lo que llegamos, porque a veces hay bichos que socorro, o esto, o lo más grande, o incluso a veces al contrario, de no, venga, hoy me propongo capturar lo más pequeñito de todo, y te dejas cosas siempre por el camino. Las Pan-Traps no hacen distinciones y cae lo que cae y punto. Entonces nos sirven para complementar un poco las capturas. Bueno, hay algunos huertos que ya están participando activamente desde febrero del año pasado, hay otros que han empezado a participar en febrero de este año, y bueno, con estos primeros muestreos ya empezamos a tener algunos resultados. Todavía no son resultados definitivos ni mucho menos, pero bueno, básicamente en este tiempo, como veis, tenemos un listado de 15 especies de coleópteros, 21 dípteros principalmente sírfidos, 20 hormigas, se llevan la palma las abejas con 62 especies y mariposas 23. Pero es que no solo ya empezamos a tener un listado interesante de especies que todas juntas suman unas 140 y tantas, sino que es que encima ya se están empezando a ver diferencias en la composición de las comunidades de los huertos. En lo que respecta a dípteros, hormigas y lepidópteros, en líneas generales, si os fijáis, las especies suelen coincidir de un espacio a otro y puntualmente encontramos alguna especie que ha aparecido aquí y no en otros espacios. Bueno, ya veremos a ver por qué ocurre eso. Sin embargo, si pensamos en los coleópteros, nos ocurre totalmente lo contrario. Suelen ser más específicos de una zona y solo una única especie la hemos encontrado repetida en varios espacios. Finalmente, en lo que respecta a las abejas, bueno, pues aquí el listado es más amplio y aquí parece que hay un poco ten con ten, igual que parece que hay algunas que se mantienen en todos los espacios, parece que hay otras que están apareciendo puntualmente solo en algunos. Pues una vez más ya analizaremos cuáles son los motivos y qué hay detrás de esta distribución. Ahora, ¿por qué es interesante trabajar en huertos urbanos? Bueno, pues os lo decía antes, en los huertos nos aseguramos una diversidad de plantas enorme, que es muy interesante a la hora de hacer estudios con polinizadores. Bueno, realmente
podemos entender la polinización como un mutualismo entre dos especies. Por un lado, el polinizador, que lo que va a buscar de la planta es comida y hospedaje o estar más calentito, y por otro lado, una planta que lo que pretende es asegurar su reproducción sexual. Hablamos de mutualismo, pero realmente de forma independiente son dos patrones egoístas de yo saco este beneficio de ti y yo saco este beneficio de ti. Lo que pasa que cuando los ponemos en comparación, pues bueno, al final ambas especies salen beneficiadas por esa interacción inicialmente egoísta. Entonces, bueno, a la hora de alimentarse tenemos que tener en cuenta que aunque los insectos pueden recorrer distancias muy grandes en lo que respecta a voy a comer, prefieren quedarse en la cercanía. Y van a seleccionar las plantas de las que se van a alimentar, bien por las formas de esas plantas, bien por los aromas que desprendan esas plantas, o bien por la recompensa que puedan obtener de ellos. Por muy bonita y olorosa que sea una flor, si no me da polen, si no me da néctar, no me sirve de nada y me voy a la siguiente. Esto va a suponer que además existan casos de coevolución y síndromes del polinizador muy marcados. Luego a lo mejor os cuento algún ejemplito de cómo por querer optimizar la obtención de recursos por un lado y por el otro, hay una coevolución y una adaptación por las dos partes, el uno a la otra. Vamos a imaginarnos que este es el ambiente y cada uno de estos bichines de colores es una especie distinta, cada una de estas flores de colores es una especie distinta. En líneas generales, lo que suele ocurrir es que una planta puede aceptar a varias especies para su polinización. Estas especies pueden ser generalistas en líneas generales, aunque como por ejemplo vemos en este caso, algunas son más especialistas y se alimentan de una única especie vegetal, y luego vemos que hay algunos casos particulares, bastantes casos, pero no tan extendidos como lo que veíamos ahora, en los que son muy interdependientes el polinizador de la planta y la planta del polinizador, y el uno sin el otro no existen. Y aquí os traigo algunos de esos ejemplos de coevolución, que al final es donde están las cosas curiosas, la chicha, ¿no? Bueno, en el género de los ficus, aquí por ejemplo os traigo una foto de un ficus carica, higuera para los mortales. Tenemos un caso de coevolución con unas avispillas. En el caso de esta especie vegetal es la avispilla Blastophaga senes. Os cuento, esto que vemos aquí, que habitualmente llamamos higo y que consideramos el fruto, realmente no es el fruto, sino que el fruto está en el interior. Esta estructura de aquí se llama sicono y es una estructura que lo que va a hacer es envolver a las flores masculinas y femeninas que están en su interior. Las flores femeninas están tapizando toda la pared del sicono y las flores masculinas están estratégicamente colocadas en lo que sería el poro de salida de ese sicono. Bueno, pues dentro de estos siconos se reproducen las avispillas en concreto de este género. Cuando ponen los huevos eclosionan, las larvas se van a alimentar de los verdaderos frutos que hay en el interior del sicono. Y una vez que han realizado la metamorfosis, machos y hembras copulan, los machos se mueren dentro del sicono, por eso hay algunas veces que cuando abres un higo hay bichinos dentro y nos los tampamos. Y las hembras lo que hacen es salir del sicono y dirigirse a otros higos. Cuando salen se van a impregnar del polen de esas flores masculinas que estaban en la apertura. Y al entrar en un nuevo sicono, para depositar los nuevos huevos, van a fecundar, a fertilizar a todas esas flores femeninas que están en el interior. Bueno, pues así un ciclo sin fin de veces que permite una fecundación muy particular entre una especie vegetal y una especie animal. Otro ejemplo muy común es esta orquídea de aquí, que la solemos llamar la flor de Darwin, porque fue el primero que le puso un poquito de interés al asunto. Bueno, en una de sus expediciones Darwin se encuentra con esta flor y esto que estamos viendo aquí no es el tallo, sino que es el nectario. Es decir, es la estructura en la que la planta va almacenando el néctar. Bueno, pues cuando Darwin ve esto dice, ostras, ¿quién será el bicho que esté asociado a esta flor? Porque si la planta está produciendo ese néctar y lo está almacenando es porque alguien se lo va a comer, si no, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues él hipotetizó que existía una especie con una lengua o con una estructura lo suficientemente larga como para poder alimentarse de ese nectario y bueno, lo desarrolló en un libro que trata sobre la coevolución en las orquídeas. Le tacharon un poco de loco, la verdad, y a los años se descubrió que efectivamente esa especie existe, es una especie de esfíngido que tiene una espiritrompa que puede llegar a medir hasta 20 centímetros, que aquí parece una chorradita, pero imaginaos con una regla en la mano
es considerable el tamaño y es uno de los ejemplos más típicos de coevolución entre plantas y animales. Luego, a raíz de este ejemplo, el tema de las orquídeas y la evolución con los insectos, bueno, está súper requete explotado. Seguro que conocéis estas orquídeas que tienen forma de abejorro, que tienen forma de abeja. No os las he querido poner porque a lo mejor ya eran demasiado típicas para lo que conocéis vosotros. Bueno, pero en líneas generales, aunque existan esos ejemplos de coevolución, lo que suele ocurrir es que una misma especie vegetal, aquí os traigo varias fotos de una lavanda, acepte a varios polinizadores y por lo tanto, bueno, pues no dependa exclusivamente de una especie, sino que pueda asegurar su reproducción con un montón de especies. Bueno, pues nos estamos acercando al final, de hecho. Sí. Y esto es más que nada una reflexión final, ¿no? Vivimos ahora mismo en un planeta pues urbanizado. Digamos que el 70% de la población mundial vive en ciudades ahora mismo y va cada vez a más. Y cada vez pues estamos más desvinculados del medio natural, ¿no? Cada vez nos notamos aquí incluso entre biólogos en la universidad, que muchos de los alumnos incluso odian ir al campo. Sí. Entonces, si eso pasa entre biólogos, imaginaos, ¿no? El resto de la gente. Entonces, el hecho de tener espacios verdes en la ciudad, del tipo que sean, pero sobre todo espacios, en este caso, participativos, no simplemente que tú pasivamente pasas o paseas por ellos, sino que, que colaboras a que estos se desarrollen, pues ayuda a reconectarte con el medio natural. Y un poco eso es lo que está pasando como respuesta a esa asepsia, ¿no? Sí. A estas ciudades tan desprovistas de vida en general, ¿no? Fijaos que lo que tenemos aquí son varias iniciativas que se han hecho a lo largo del mundo con respecto a los huertos urbanos. Arriba tenéis una iniciativa hecha, bueno, esta me parece que es en concreto en Japón, pero también en todo el sudeste asiático hay diversas iniciativas para reconectarse con el medio natural, utilizando en este caso infraestructuras como son los techos, ¿no? Entonces, en este caso es una iniciativa que favorece el desarrollo de huertos urbanos en lo alto de las ciudades. O, por ejemplo, que tenéis abajo, a la derecha, también son iniciativas. Esta me parece que era en Nueva York. Pues lo mismo, imaginaos, la gran manzana, ¿no? Urbanizada a tope. Y sin embargo, pues tenemos aquí a algunos que lo que hacen es, pues no sé, no digo que en plan hippie se pongan a defender los espacios verdes, sino que ayudan a reconectar, ¿no? Y no solamente eso, sino que también pues proporcionan alimentos, realizan cierto tipo de iniciativas ciudadanas, ¿no? Sobre todo participativas, ¿no? Para que la gente se sienta parte de, ¿no? Y abajo a la izquierda también lo que podéis ver es pues también algunas de las iniciativas que en arquitectura se están tomando. Últimamente hablamos cada vez más de lo que se ha llegado a conocer como infraestructura verde. O sea, en la ciudad tenemos la infraestructura de aguas, la infraestructura eléctrica, la infraestructura de las construcciones, pues también una infraestructura más que deberíamos tener en cuenta sería precisamente esta infraestructura verde. Y por tanto, como veis, se están desarrollando a nivel arquitectura o ingenieril, ¿no? Sí. Pues diferentes proyectos en los cuales pues, se tiene en cuenta la construcción de edificios ya con huertos o incluso, bueno, no lo he puesto aquí porque se nos sale un poco del tema de los huertos, pero hay, por ejemplo, en Taiwán hay algún edificio que básicamente es un bosque en altura de no sé cuántos pisos, un montón, pero vamos, un bosque. Sí. Entonces, ¿qué estrategias de conservación se están haciendo tanto en esas iniciativas como las que hemos podido observar en la ciudad de Madrid? Y nos imaginamos que deben ser globales, ¿no? Sí. La gente en los huertos urbanos, por lo general, está concienciada con los polinizadores y, por tanto, pues toma ciertas estrategias como, por ejemplo, que
que promueve hábitats favorables para polinizadores, por ejemplo, dejando espacios verdes, a lo mejor no dirigidos para el cultivo de ciertas plantas, sino dirigidos más bien a zonas con flores que actúen como islas de diversidad para la atracción de todos estos organismos polinizadores. O también la creación de refugios para estos polinizadores, pues ya sean hojarascas, troncos, hoteles de bichos que llaman, etcétera, ¿no? Ujú. Por otro lado, pues cada vez se procura utilizar menos, o sea, reducir o incluso eliminar los productos fitosanitarios, ¿no? Como ya decíamos antes, tanto plaguicidas como fertilizantes, etcétera, que pueden afectarles a todos estos organismos polinizadores. También se fomentan las plantas autóctonas, de manera que así estamos fomentando la diversidad local y regional. También se intentan adecuar siegas, desbroces, podas, es decir, toda la gestión de arboricultura, ¿no? o de jardín o de huertos a los ciclos de estos polinizadores, ¿no? No haciendo cierto tipo de gestión en momentos en los que hay mayor sensibilidad, ¿no? Que hay, por ejemplo, huevos o hay larvas que pueden acusar más, o sea, que no pueden moverse de allí y pueden acusar más pues, cualquier tipo de actividad que se haga allí. Cada vez se tiende más hacia un control natural e integrado. ¿Qué quiere decir esto? Al uso de agentes naturales o enemigos naturales de cierto tipo de plagas, pero también a un control integrado que tiene que ver con el uso, pues, por ejemplo, de métodos de control tradicionales, mecánicos y físicos, antes que, por ejemplo, los químicos, ¿no? O sea, los químicos, por así decirlo, solo se usarían en casos muy concretos, ¿no? Se divulga y hay una mayor educación ambiental y, por otro lado, pues surgen tesis como las de Inés, ¿no? Iniciativas para investigar en pro de la conservación y, sobre todo, tened en cuenta que ahora prima mucho el concepto One Health, o sea, una salud. Un bienestar de la biodiversidad, colabora o favorece un buen bienestar social y al mismo tiempo un gran bienestar económico. Y bueno, lo social incluye también todo lo higiénico-sanitario, ¿no? O sea que estaría, digamos, por así decirlo, todo ligado. Bueno, y ya para finalizar y para terminar de redondear un poco la ponencia, bueno, ¿qué puedo hacer yo a término personal? Que esto me ha interesado un montón y que quiero dejar de formar parte de esta cadena de destrucción, ¿no? Bueno, pues a ver, en líneas generales, ¿qué deciros? Primero, no dañéis a los insectos. Sé que hay gente que les produce cierto rechazo, asquete, como lo queráis llamar, pero bueno, ya habéis aprendido la importancia que tienen en el ambiente, así que dejemos de aplestujar a los bichejos. La importancia de no introducir especies exóticas. En la medida de nuestras posibilidades hay que reducir las siegas desproporcionadas. Entiendo que en verano pueden ser interesantes para evitar los incendios masivos, pero bueno, siempre con cierta lógica, porque sirven de refugio para muchas especies y porque aportan muchas florecitas, aunque pasen desapercibidas a nuestros ojos, que van a servir de alimento para muchas otras tantas. Y una vez más, como ha dicho Paco, evitar el uso de herbicidas e insecticidas. ¿Qué cosas sí que puedo hacer para mejorar la biodiversidad de polinizadores? Bueno, utilizar plantas nativas y variadas. ¿Y nativas por qué? Porque los insectos que tengamos en nuestra zona estarán adaptados a esas plantas nativas y no a las exóticas. Además, es interesante utilizar plantas que florezcan a destiempo. Si todas nos florecen en junio, bueno, pues nos damos un atracón a comer, pero ¿y el resto del año qué pasa con los polinizadores? Entonces, si podemos asegurar un abanico de flores durante el tiempo, mejor que mejor. Hay algunas especies que van a necesitar beber. Por ejemplo, las mariposillas de vez en cuando les viene bien beber algo de agua. Bueno, pues instalar alguna lámina, algún bebedero puede ser interesante y no nos lleva ni mucho tiempo ni mucho esfuerzo. Tener en cuenta lo que hemos hablado al principio de la presentación de las zonas de nidificación.
las maderas, las rocas, las zonas así con vegetación más salvaje sirven para que los animales establezcan refugios, así que dejadlas, ¿sabes? Cuanto más naturalizado esté el paisaje, mejor que mejor. Y bueno, pues sobre todo contrarrestar las percepciones negativas y educarnos para la conservación, asistir a estos talleres, a otros talleres que se impartan en otros centros y aprender que es la mejor herramienta para conservar. Dicho esto, vale, Inés, sí, muy bien, pero ¿qué plantas puedo utilizar para atraer a los polinizadores? Mira, Ya nos sea, lo preguntaba mira, Gemma. nos lo decía Gemma, te hemos leído la mente, Gemma, ya sea en un huerto urbano, si algunos participáis en huertos, ya sea para los que no tengáis tiempo desde la terraza de vuestra casa o incluso quienes tengan su finquita, os traemos un repertorio de algunas flores, de algunas especies que pueden ser interesantes para los polinizadores. No me voy a meter a describir cada una de las especies, luego si queréis pausáis la presentación y os las apuntáis, pero que sepáis que os las hemos diferenciado entre las que son ricas en néctar en la parte de arriba, ricas en polen en la parte de abajo, el nombre de la especie, a qué insectos van a atraer principalmente y cuál es su época de floración. Os he traído así un repertorio un poco amplio para que más o menos cubra esa premisa de floración amplia a lo largo del tiempo. Y bueno, yo creo que con esto podemos empezar a hacer un jardín de polinizadores. Luego ya hay que informarse. Así que bueno, Muy bien. damos por terminada la sesión. Espera, antes de terminar, No. queríamos hacer propaganda. Venimos perdón. a hablar de nuestro libro. No, fijaos, este libro No sé si lo veis bien. realmente es de Brinzal, no sé si lo conocéis, el Centro de Conservación de Aves Nocturnas, pero nos han dejado participar en él. Está gratuito en internet, en PDF, lo podéis encontrar, yo creo que metéis en Google el nombre. Sí, conservación de Sí. polinizadores en entornos Sí, urbanos. lo mostramos de nuevo si Y queréis. os aparece la descarga gratuita. Vale, también lo podéis conseguir en físico, ¿vale? Yo creo que si preguntáis en la Fundación Santander, os pueden dar algunos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasamos entonces a las preguntas. Preguntas. Y luego, también es cierto que si queréis, cuando Inés lleve ya 3 o 4 añitos por aquí, pues podemos volverle a citar para hablar de lo mismo. Sí, para para hablar ver de su libro. las conclusiones. Para ver qué vamos sacando, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues venga, vamos a ver las preguntas que tenemos aquí, a ver si podemos responderlas. Venga, a ver. El Centro de Educación Ambiental nos dice que por sacar algunas notas positivas... Mira, me gusta mucho porque habéis hecho un resumen Sí, estupendo. con puntos clave, ¿no? Por ejemplo, ante este panorama de pérdida de diversidad, las ciudades no solamente debe haber zonas verdes y huertos urbanos, sino que además deberían estar conectados. Fenomenal, sí. ¿Veis que os comentábamos que el mayor factor que afecta a los polinizadores es la continuidad de los espacios verdes? Exacto. Luego, incluso tener a crear en casa espacios con plantas o cultivos que atraigan, practicar Eso jardinería y es. agricultura lo más sostenible, exacto, sin insecticidas genéricos, con fertilizantes orgánicos, etcétera. Vale, muy bien, sí, disminuyendo, pues eso, químicos o incluso haciéndolos desaparecer, fomentando lucha biológica, control biológico, control Sí. natural. A nivel de consumidores, tender hacia productos De cercanos, cercanía. claro, de cercanía, fenomenal. Pues muy bien, pues jope, habéis hecho Un resumen estupendo. estupendo. Total. Incluso alguna cosa más que se nos ha pasado. Sí. Vale, Gema, bueno, ya te hemos dicho Te hemos plantas. respondido antes de tiempo, Mira, Gemma. coordinación de Maris Estela, de Pradolongo. ¿Necesitáis más huertos colaboradores? Venga, Bueno, Inés, aprovecha. pues puede que sí, puede que sí. Teóricamente vamos a trabajar con 10 espacios y ahora activamente ya están trabajando 8. Tengo 2 huecos, así lo digo. Bueno, podéis contactar conmigo o bien a través del chat o si me buscáis en la página de Biología de la Complu, por ahí aparece mi correo y nos ponemos en contacto porque necesito un par de espacios más para terminar. O sea que, bueno, ahí queda. Vale, ¿no creéis que hace falta un cambio de mentalidad para ver de otra manera a los insectos o a los bichos, como se suele decir? Pues desde luego. Desde luego. De hecho, os lo habíamos propuesto, ¿no? Como una de las medidas. Fijaos la última, ¿no? Contrarrestar desde nuestra pequeña islita y desde nuestra poca... Eso es. Lo poco que somos, ¿no? Pero intentar, por ejemplo, hacer llegar a todos o contrarrestar esas percepciones negativas. Y nosotros que tenemos la oportunidad
pues intentar educar en su conservación, ¿no? Es lo Efectivamente. poco que podemos aportar. Efectivamente. Bueno, vale, si Mira. Ana dice el libro... Ah, mira, está en la entrada del blog, genial. Genial, pues mira, lo tenéis fácil. El estudio lo estáis realizando también en huertos escolares, podría ser muy interesante. Bueno, realmente estamos utilizando huertos que pertenezcan a la red de huertos de la ciudad de Madrid, porque si os he dicho que en la red hay 60 y tantos, en la ciudad hay otros tantísimos más. Lo que pasa que, bueno, por facilitar el trabajo y por utilizar huertos que partan de unas mismas condiciones, estamos utilizando los de la red de huertos. ¿Hay huertos escolares que pertenezcan a esa red de huertos? Sí, los hay y se están teniendo en consideración, y si no es para los muestreos se tendrán en cuenta de cara a esa perspectiva social que queremos considerar, porque puede ser muy interesante comparar unos espacios con otros. Muy bien. Mira, nos dicen que en el centro Maris Estela de Prado Longo tiene un espacio muy grande y son mesas de cultivo, pero podemos contar con ellos. Muy bien, estupendo. Pues Nada, me lo apunto. gracias a Muchas vosotros. gracias. Ujú. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que os dejamos de dar la lata. La lata, total. Ya tenéis que digerir la información, que ha sido mucha. Sí. No cualquiera aguanta una hora aquí sentado Total. escuchando. Desde luego. En fin. Bueno, pues nada, pues una vez más, pues muchísimas gracias por estar ahí. Sí, por vuestro tiempo. Vamos, que nosotros hacemos esto porque seguís ahí. Ujú. Porque mientras haya gente interesada, pues a eso, y como os hemos dicho, ya que sabemos un poquito, nuestro interés y nuestra función aquí como universidad es transmitirlo, Claro, devolverlo a la sociedad. eso ¿no? es. Por Lo que hemos supuesto. aprendido. Bueno, pues muchísimas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo y a todos aquellos que estáis ahí escuchándonos. Gracias también a la colección UCME de entomología por cubrirnos las espaldas. Y nada, desde aquí, desde la Universidad Complutense de Madrid, pues nos despedimos hasta el la siguiente próxima. webinar, ¿vale? Muy bien, pues nada, que tengáis Un feliz un feliz viernes. mes y un feliz viernes. Adiós. Hasta luego.